Muy bien, vamos a continuar con esta serie que hemos iniciado, titulada Jesús. El día de hoy vamos a tener nuestro octavo tema y el título que tenemos para este tema se va a titular, hablando Jesús, se va a titular Mi cuerpo, mi sangre y mis bodas. Mi cuerpo, mi sangre y mis bodas. En la enseñanza anterior nosotros habíamos analizado algunos aspectos de la entrada triunfal. Veíamos cómo en la entrada triunfal el Señor Jesucristo asume los oficios que se tienen en el Antiguo Testamento, asume el oficio de sacerdote, de profeta, de rey, y por eso cuando Él entra en esta entrada, valga la redundancia, cuando Él entra a Jerusalén de una manera magistral, de una manera triunfante, entra de una manera totalmente poderosa, asumiendo en su persona los oficios de profeta, sacerdote y rey. Y cada uno de estos oficios, como veíamos en la enseñanza anterior, nos brinda grande enseñanza. Jesús es el profeta para nosotros. Él no es alguien que está anunciando un mensaje, sino que Él mismo se constituye como la palabra misma de Dios, el verbo hecho carne. Él es sacerdote porque Él no va a ofrecer un sacrificio como los sacerdotes lo hacían, sino que Él mismo se constituye como el sacrificio. Y Él es rey porque la profecía decía: Sión, Jerusalén, tu rey va a entrar, y Él entra como rey. Y esperemos que Él pueda estar reinando en el corazón de cada uno de nosotros. El día de hoy vamos a ver otro evento en la vida del Señor Jesucristo que se conoce como la última cena. Y por eso, bajo esta narración que vamos a tener de la última cena, vamos a poner este tema: mi cuerpo, mi sangre y mis bodas, porque este evento de la última cena en verdad nos deja ver que el Señor Jesús nos habla de su cuerpo, de su sangre y de sus bodas. Vamos a orar para pedirle al Señor que pueda hablarnos en estos próximos minutos y que podamos nosotros recibir su palabra y entender el propósito por el cual es enviada su palabra, y por lo cual el Señor expresa las palabras que va a estar expresando a lo largo de esta enseñanza. Señor, te damos muchas gracias en esta mañana por tu misericordia, por tu amor, por tu bondad. Te damos gracias por tu fidelidad, Señor, porque tú eres bueno para con nosotros. Ahora que venimos a tu palabra, Señor, te pedimos que abras nuestro entendimiento, que ilumines nuestro entendimiento, que tu Espíritu Santo nos haga entender cada una de tus palabras. Ayúdanos, Señor, a no divagar en los pensamientos, en las ocupaciones, preocupaciones que podamos tener, y ayúdanos, Señor, a conceder totalmente este tiempo, Señor, a tu enseñanza, y poder abrazar lo que Jesús dice en este evento que es conocido como la última cena. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, vamos a Lucas capítulo 22, por favor. Evangelio de Lucas capítulo 22 en el versículo 14. Lucas capítulo 22, versículo 14, por favor. ¿Listos? Muy bien, síganme ahí con su vista. Dice: cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y comienza ya toda la descripción que vamos a tener el día de hoy. Lo primero a lo que quiero llamar su atención es que dice cuando era la hora, o cuando llegó la hora. Ahora, esta palabra hora no significa cuando llegó el momento ya de comer o el momento de cenar, sino que la palabra hora viene del término griego horá, que significa momento o tiempo, un momento o un tiempo que ya ha sido asignado o que ha sido designado desde de una forma con antelación. Entonces este versículo dice cuando era el momento, cuando era el tiempo. Es decir, en la vida de Jesús había llegado ya el momento, había ya llegado la hora de que él se dispusiera a tomar esta Pascua, que celebrara la Pascua, pero su hora ya estaba llegando. Teológicamente, cuando hablamos de la hora de Jesús, los teólogos dividen la hora de Jesús en dos tipos de hora: una hora que es una hora oscura,
que se refiere a los padecimientos que Jesús está próximamente a sufrir, a enfrentar, y otro es la hora de la glorificación, cuando Jesús va a ser honrado por el Padre, resucitado, la ascensión, etcétera, y que será totalmente glorificado. Jesús sabe que sus horas están contadas ya en esta tierra. Por eso, cuando aquí dice el evangelista, cuando era la hora, se está refiriendo a la hora oscura. Jesús sabe que le queda muy poco de tiempo de vida en esta tierra terrenal. Él sabe que ya ha sido, de hecho, él ha sido traicionado. Es irónico. Van a celebrar una fiesta nacional que se llama la Pascua. Pero antes de celebrar esta fiesta, o durante que llegara el tiempo para festejar esta fiesta de la Pascua, uno de sus discípulos, Judas, ya había ido con los sacerdotes, ya había convenido por un precio entregar a Jesús. Entonces, para que vean, tanto sacerdotes como Judas haciendo cosas totalmente pecaminosas e ilícitas, pero preparándose para la fiesta de la Pascua. Jesús ya sabe entonces que ha sido traicionado por Judas, que ya ha sido vendido, han puesto un precio a su vida. Sabe que Pedro lo va a negar dentro de poco también, y él sabe que ya se está dirigiendo a la cruz. Entonces, es necesario que nosotros entendamos esto. Jesús sabe que ya su hora a la muerte está totalmente cercana. Entonces, en este contexto vamos a leer el versículo 15 para que cobre más fuerza y podamos entenderlo. Lo que a continuación Jesús va a decir son palabras de una persona que sabe que ya va a morir. Normalmente, cuando una persona sabe que va a morir, tiene alguna enfermedad terminal, etcétera, y una persona sabe que sus horas están contadas, normalmente lo que la persona expresa básicamente son deseos. Membranzas, etcétera, y la persona comienza a decir: oh, anhelaría caminar contigo, oh, me gustaría comer esto contigo. Y lo que expresa una persona que está a punto de morir, que sabe que va a morir, normalmente son deseos. Bueno, no es la excepción con Jesús. Vean con Jesús, una persona que sabe que va a morir en las próximas horas, y vean en el versículo 15, dice: les dijo: cuánto he deseado comer con ustedes esta Pascua antes que padezca. Y en el original griego, esta expresión cuánto he deseado nos habla de una emoción que desborda a Jesús. Es como si Jesús estuviese diciendo: lo último que quiero hacer, o he anhelado tanto que llegara este momento de la celebración de la Pascua para estar con ustedes. Dicen los teólogos que en este momento, precisamente en el cuánto he deseado, aquí Jesús entra a lo que se conoce como la pasión de Cristo. Su pasión, su dolor y todo lo que viene después con la cruz inicia en este momento. Y aquí vemos que Jesús está demostrando, por así decirlo, está demostrando su último deseo. Vean, el último deseo de Jesús en esta tierra, Él está diciendo: cuánto he deseado comer con ustedes esta Pascua antes de que vaya a la cruz. Y luego nos dice por qué. En el versículo 16, síganme ahí con sus ojos, en el versículo 16 Jesús nos dice por qué había deseado tanto esta Pascua. Y Jesús les dice: porque les digo, no la comeré más. Esta Pascua, que entendemos entonces, Jesús en esta tierra celebró 3 Pascuas, porque su ministerio duró 3 años. Entendemos que entonces Él celebra 3 Pascuas con sus discípulos. Y en esta tercera y última Pascua les digo que ya no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de los cielos. Lo que Jesús acaba de decir es que la próxima vez está asegurándole a sus discípulos, aquellos que están con Él en la mesa, les está diciendo: yo les aseguro que la próxima vez que estemos celebrando esta conmemoración que vamos a tener ahorita, ya no será en esta tierra, sino que será en el cielo, será en el reino de los cielos. Obviamente los discípulos no lo alcanzaron a entender, pero aquí nosotros vemos que entonces Jesús tiene un especial fuerte énfasis. Para Él es muy importante esta celebración de la Pascua, tan importante, que expresa este deseo tan profundo de decir: cuánto he deseado tomar la Pascua con ustedes. Ahora, ¿por qué es tan importante la Pascua? ¿Qué tiene que ver esta celebración judía nacional
Sí, muy importante para los judíos, pero ¿por qué para Jesús se convierte algo tan importante que con todo su ser y con toda su alma dice, he deseado estar con ustedes y tomar esta celebración? Y si nosotros nos vamos al Antiguo Testamento, nosotros recordamos en el Antiguo Testamento que hubo un momento cuando el pueblo de Dios se encontraba esclavizado en Egipto, y en una ocasión Dios dio órdenes al faraón y le dijo que liberara al pueblo de Egipto para que le sirviera a él, para que le adorara, y el faraón se opuso, y entonces Dios le envía una plaga, 2 plagas, le envía 10 plagas para que el corazón de Faraón cediera, pero conforme pasaban las plagas, el corazón de Faraón se iba endureciendo. Y la última plaga que el Señor anuncia a Faraón, fue la plaga de la muerte de los primogénitos. El Señor dijo, voy a mandar a un ángel, y este ángel será un ángel de muerte que traerá muerte a todos los primogénitos. Entonces Dios da la instrucción a su pueblo y les dice, deben ustedes tomar un cordero sin mancha, la sangre de ese cordero la van a estar colocando en los dinteles de las puertas, y cuando el ángel de la muerte, el ángel que Dios está enviando, llegue y esté ejecutando la muerte que Dios ha ordenado a todos estos primogénitos, al ver la sangre en el dintel de las puertas, el ángel se va a detener y no habrá juicio de Dios ahí y se seguirá de largo. Esto es lo que sucedió. Entonces, después el pueblo es liberado por Dios, salen, toman panes sin levadura de una forma rápida, y a partir de ahí, entonces el pueblo celebraba, además celebraba por institución de Dios, Dios se había ordenado, deben de celebrar esta Pascua, porque deben de recordar cuando yo los redimí, cuando yo los rescaté de la tierra de Egipto. Entonces, esta celebración de la Pascua tenía dos fases. Por un lado, miraba hacia el pasado, y miraba hacia el pasado en lo que había sucedido con el pueblo de Dios, pero también esta celebración de la Pascua apuntaba hacia el futuro. Porque la Biblia dice que todas las cosas, que todos los rituales, que todas las leyes, que todos los sacrificios que tenemos en el Antiguo Testamento, todo apuntaba hacia el Nuevo Testamento, apuntaba hacia Jesucristo, porque dice que todo era sombra y figura de lo que había de venir. Y en Cristo también, entonces la Pascua también estaba apuntando a Cristo, porque en Cristo tenemos también la redención que Dios da, y que Él no nos lleva a una tierra física prometida, sino a la tierra, a la patria celestial, y nos libera no de Faraón, sino nos libera del pecado, de Satanás, etcétera, ¿sí? Muy bien, entonces vemos que esta celebración es muy importante para Jesús, pero ocurre algo durante la celebración de esta Pascua que cambia completamente la historia judía y que trastorna el Señor completamente todos los esquemas judíos que se tenían en la celebración de la Pascua. Desde el Éxodo hasta este momento, nadie en toda la historia judía había hecho lo que Jesús hizo, y de hecho nadie tenía el poder y la autoridad para poder hacerlo, porque Jesús cambia completamente el sentido, los símbolos, el simbolismo que tenían los elementos en la Pascua. Básicamente, lo que Jesús hace en esta celebración de la Pascua es que Él instituye el nuevo pacto. Vean, dice ahí en Lucas capítulo 22, en el versículo 20, dice: de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por ustedes se derrama. Jesús entonces está estableciendo un nuevo pacto. Jesús cambia totalmente el sentido de la Pascua, y el primer sentido en el que lo cambia es que dice: este es el nuevo pacto. Ahora, mucha atención, cuando Jesús dice este es el nuevo pacto, los pactos en ese tiempo, cuando Jesús está diciendo, los pactos eran ratificados con sangre. Entonces no pierdan de vista
este punto, porque al final lo vamos a poder corroborar. Los pactos se tenían que ratificar con sangre, y Jesús está diciendo que su sangre sería el nuevo pacto. Vamos a ver esto más adelante. Ahora, escuchen con mucha atención. En la celebración de la Pascua se tomaba el pan y el vino. ¿Cómo sabemos que se tomaba el pan y el vino? Porque son los elementos que ellos ya tenían en esta celebración de la Pascua, ¿sí? Pero el punto de reflexión que se tenía tanto con el pan como con el vino apuntaban, o era un recordatorio de cómo Dios los había liberado de Egipto, cómo Dios los había rescatado del poder de Egipto y cómo el pueblo salió a toda prisa a la tierra que Dios había prometido. Jesús entonces cambia totalmente el significado del simbolismo que tiene el pan y que tiene el vino. Ahora, es como si Jesús dijera: dejen de ver por un momento hacia el pasado, dejen de ver por un momento hacia el éxodo, hacia el pueblo de Dios que los redimió, que los sacó del pueblo de Egipto, y ahora vean el pan y el vino bajo estos simbolismos. Vean el versículo 19, Lucas 22, 19. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio. Pero hasta aquí todo va normal. Hasta aquí todo es exactamente como se hace la celebración judía de la Pascua. Lo que a continuación sucede, lo que a continuación Jesús dice, es donde Él rompe totalmente el esquema y da un nuevo significado a esta celebración de la Pascua, y dice lo siguiente: entonces toma el pan y da gracias y lo parte y les dice, al partir el pan y repartírselos, les dice: esto es mi cuerpo que por ustedes es dado, hagan esto en memoria de mí. Y en ese momento, seguramente los discípulos, con su mente totalmente judía, con su cultura totalmente judía, abren sus ojos y dicen: pero ¿cómo es posible? ¿Cómo que este pan es tu cuerpo? Este pan representa a nuestros hermanos, a nuestro pueblo que salió hace tiempo y que salieron a toda prisa, etcétera. Pero Jesús está dando una declaración y Jesús dice: este pan que yo les estoy dando es mi cuerpo, lo que es conocido como el corpus med, mi cuerpo. Ahora, vean que Jesús hace algo totalmente extraordinario y algo muy sorprendente para los discípulos que lo están escuchando. Jesús está identificando el pan con su propio cuerpo. Número 1. Y número 2, Jesús les dice: y esto que estoy haciendo con ustedes, este pan que lo estoy rompiendo ante ustedes, lo estoy partiendo y lo estoy repartiendo, y que es mi cuerpo, esto recuérdenlo constantemente, háganlo en memoria de mí. ¿Sí? Ahora, vamos al versículo 20. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por ustedes se derrama. Ahora nuevamente los ojos de los discípulos se abren todavía más, porque no tan solo Jesús se identifica su cuerpo con el pan, sino que ahora Jesús está identificando su sangre con el vino. Y habla de que en su sangre se va a dar un nuevo pacto, y nuevamente les dice: esta es mi sangre, y les está diciendo: hagan esto, recuerden esto que está sucediendo, recuerden mi muerte, y recuerden que cuando ustedes hagan esto constantemente van a estar anunciando mi muerte y van a estar anunciando mi segunda venida. Y totalmente lo desvincula de la narración que tenemos en el Éxodo, y ahora Jesús como que asume estos simbolismos a su persona, ¿sí? ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Lo que está sucediendo aquí es que básicamente la celebración de la Pascua concluyó, porque lo que Jesús está haciendo, está instituyendo algo muy distinto a la Pascua, está instituyendo la Santa Cena. Y entonces algunas personas, algunos eruditos, consideran que la iglesia nace en Hechos capítulo 2, pero realmente aquí vemos que aquí es cuando surge la iglesia, porque Jesús está instituyendo esta celebración que solamente la iglesia, que solamente los redimidos y la iglesia la celebran,
y que se llama la Santa Cena. Ahora, estos elementos pan y vino, al ser identificados por Jesús como su cuerpo y sangre, desgraciadamente generan una multitud de malas interpretaciones. De hecho, de estas declaraciones que Jesús ha dicho, es mi cuerpo, es mi sangre, el pan es mi cuerpo, el vino es mi sangre, se han generado, como les digo, distintas malas interpretaciones, y una de ellas es el conocido milagro de la substanciación, que permea en los primeros años de en los 300 primeros años de la iglesia, y que se tiene la idea de que entonces cuando se toma la Santa Cena, el vino y el pan se convierten en el cuerpo mismo de Jesús. Después la iglesia tradicional toma esta doctrina del milagro de la substanciación y dicen que entonces el pan y el vino, los elementos pan y vino, al momento de la Santa Cena o en el sacrificio de la misa, dicen que estos elementos se convierten en la sustancia del cuerpo y de la sangre de Jesús. Pero realmente esto es lo que enseñó Jesús cuando está dando esta narración, y vemos que realmente no es lo que Jesús está enseñando. Ahora, Aristóteles, que fue un gran filósofo, en el uso de las categorías, él dijo algo muy importante, y él dijo que cada objeto cuenta con sus accidentes, ¿sí? Que cada objeto tiene su sustancia y tiene sus accidentes. Accidentes son aquellas características externas que tienen los objetos. Entonces, sustancia es el pan y es el vino. Los accidentes del pan y del vino son las características que tiene, que está azucarado, que está salado, que está grande, que está chico, que está duro, que está blando, que está suave el vino, que es vino tinto, que es vino blanco, etc. Entonces, el pan y el vino tienen sus propias sustancias y sus propios accidentes. Ahora, Lutero, para tratar de sostener esta idea, él decía que el pan y el vino, decía, bueno, realmente en el pan y el vino no es que Cristo esté ahí mismo, sino que su presencia está en él, y trataban de forzar las palabras de Jesús para hablar de la presencia de Jesús en él. Lutero decía, bueno, no es una presencia física, está la presencia espiritual de Jesús en los elementos pan y vino. En el 451, en la iglesia de Charleston, se tiene una declaración, la cual es totalmente cierta. Dice: en la encarnación tenemos la naturaleza humana y divina unidas, pero manteniendo cada una de estas naturalezas sus propios atributos. Ya lo habíamos visto. En la encarnación Jesús es 100% hombre, 100% Dios, cada una de las naturalezas unidas en el ser de Dios, pero cada una de ellas guardando sus propios atributos, sus propias características. En Juan capítulo 3, versículo 13, por ejemplo, les leo rápidamente, no lo busquen, les leo. Dice, hablando Jesús, dice: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. Y el que descendió del cielo es Jesús físicamente, el Hijo del Hombre. Ahí vemos su naturaleza humana, que está en el cielo. Y ahí tenemos su naturaleza divina. Es decir, Jesús está diciendo, nadie ha bajado del cielo sino yo, el Hijo, que estoy aquí en esta tierra a través de mi naturaleza humana, pero en mi naturaleza divina, yo en este momento estoy aquí en esta tierra, pero en este momento también estoy en el cielo a través de su naturaleza divina, ¿sí? Y entonces, aquí tenemos que la naturaleza divina del Señor está en todos lugares. Entonces, en base a esta naturaleza divina de Jesús que está en todos lugares, Martín Lutero toma esta idea y crea la doctrina de la comunicación de los atributos. Y en esta doctrina de la comunicación de los atributos, Martín Lutero dice, en el cuerpo físico de Jesús, en la naturaleza física de Jesús, la presencia divina de Jesús está también en su cuerpo, y entonces eso produce que su cuerpo puede estar en todos lados a la vez, lo cual es totalmente erróneo. Jesús, vemos a través de los evangelios, físicamente se encontraba solamente en un lugar y no podía estar físicamente en dos lugares a la vez, en su presencia física, pero en su presencia divina él podía estar en todo lugar.
Si esto fuera cierto de la comunicación de los atributos que enseñaba Martín Lutero, entonces estaríamos en presencia de una violación a la naturaleza humana de Jesús. Entonces, la pregunta, ¿qué sucede con el pan y el vino? ¿Realmente es el cuerpo del Señor Jesucristo? ¿Realmente está la presencia de Cristo ahí? Y bueno, una respuesta que nosotros pudiéramos dar sencillamente que no es el caso, diríamos, bueno, la presencia física de Cristo físicamente se encuentra en este momento en el cielo, pero divinamente su presencia está en todo lugar. Entonces, nosotros estamos conectados con Dios a través de Cristo por medio de la naturaleza divina del Señor. Pero realmente este relato que estamos leyendo de la institución de la Santa Cena, de esta última cena como lo relatan en los evangelios, va más allá de si la presencia de Cristo está en los elementos, en el pan y el vino. Va más allá de que si Cristo se convierte en el pan y el vino, porque Cristo mismo nos deja ver el propósito de la institución de la Santa Cena. Más bien, nosotros necesitamos leer adecuadamente, leer bien y podemos ver que Jesús más bien quiere transmitir un mensaje, quiere transmitir un deseo y quiere transmitir algo a sus discípulos. Vamos nuevamente, Lucas capítulo 22, 14, por favor. Dice lo siguiente, Lucas capítulo 22, 14 y 15. Dice, cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo, ¿cuánto he deseado comer con ustedes esta Pascua antes que padezca? Y como les decía al principio, tenemos un profundo deseo del Señor de celebrar esta Pascua con sus discípulos. Entonces vemos que Jesús realmente quiere comunicarles algo, quiere enseñarles una verdad, quiere instituir algo antes de que llegue la hora oscura, su hora que ya está por llegar. Y Jesús quiere asegurarse de que entiendan algo, quiere transmitirles un conocimiento y básicamente está instituyendo la Santa Cena. Ahora, veamos en el versículo 16. Porque les digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y Jesús, además de que da una ilustración, da una enseñanza, Jesús da una promesa. Y dice, les prometo que la próxima vez cuando estemos tomando el pan y el vino, ya no será en esta tierra, sino que será en el reino de los cielos. Ahora, ¿qué quiso decir Jesús con el reino de los cielos? ¿A qué se estaba refiriendo? Y Jesús se está refiriendo a dos verdades. Verdad número 1 se estaba refiriendo a presencia y verdad número 2 se estaba refiriendo a celebración. ¿A qué se estaba refiriendo con presencia? Se estaba refiriendo a que la próxima vez cuando estuvieran sus discípulos celebrando esta Santa Cena, la estarían celebrando nada más y nada menos que ante el Padre Celestial, ante la presencia de su Padre Celestial y ante la presencia del Cristo mismo, que ahora sería, que en ese tiempo será el Cristo glorificado, el Cristo de luz, resplandeciente, etcétera, que vemos en la Biblia. Y número 2, celebración. ¿En qué celebración se estará tomando después esta Santa Cena? Y será en un evento que Apocalipsis lo llama como las bodas del Cordero. Entonces Jesús les está diciendo a ellos, tomen esto ahorita en esta tierra, bajo esta hora oscura, pero la siguiente ocasión yo les prometo que vamos a estar tomándolo en una gran fiesta con el Padre Celestial, con toda mi gloria y en un evento que se llama las bodas del Cordero, es decir, cuando Jesús se casa o Jesús celebra su matrimonio con su iglesia, con sus redimidos. Ahora veamos el versículo 19 y 20. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo, esto es mi cuerpo que por ustedes es dado. Hagan esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por ustedes se derrama. Ahora, para quitar todas estas dudas, cuando Jesús dice, esto es mi cuerpo, esto es mi sangre, el verbo griego es, en el griego, significa idéntico a.
Entonces, realmente Jesús no estaba hablando de presencia en los elementos. Jesús está diciendo, este pan es mi cuerpo, este pan es idéntico a mi cuerpo, este vino es idéntico a mi sangre, ¿sí? Y Jesús está entonces entrelazando su cuerpo con el pan, su sangre con el vino, diciéndoles es idéntico. Lo que va a suceder con el pan, lo que va a suceder con la sangre es exactamente lo que va a suceder con mi cuerpo y lo que va a suceder con mi sangre. ¿Qué sucedió con el pan? Vean, dice, y tomó en el versículo 19, y tomó el pan y dio gracias, y el pan fue partido y lo partió. ¿Qué sucedió con el cuerpo de Jesús? Rápidamente, a ver, no pierdan ahí Lucas 22, por favor pongan algún separador. Rápidamente vamos a Isaías capítulo 53, versículo 5 en el Antiguo Testamento. Isaías capítulo 53, versículo 5. ¿Qué sucedió con el cuerpo de Jesús? ¿Qué iba a suceder con el cuerpo de Jesús? Jesús está diciendo en Lucas 22, 19, este pan lo estoy partiendo y vean, este pan es idéntico a mi cuerpo. ¿Qué sucede con el cuerpo de Jesús? Isaías 53, Isaías 53, 5. Se los leo. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Qué pasó con el cuerpo de Cristo? El cuerpo de Cristo fue partido, fue herido, fue molido en la cruz del Calvario. Ahora, rápidamente vamos al Salmo 22:1, por favor. Si pueden ir al Salmo capítulo 22, versículo 1, para dar lectura a un salmo muy hermoso. También, ¿qué sucede con el cuerpo de Cristo? Es entonces partido, es totalmente molido. Por eso Jesús está diciendo, este pan es mi cuerpo, este pan es idéntico a mi cuerpo. Va a ser destruido, va a ser molido, va a ser partido por ustedes. Salmo 22:1, ¿listos? Muy bien. Dice el Salmo 22.1 y les pongo un poco de contexto en este Salmo 22.1. Este Salmo 22.1 es una profecía de los padecimientos de Jesús, que Jesús tendría 2000 años hacia adelante. Pero 2000 años hacia atrás, lo que sucedió es que en una ocasión, en un monte, hubo una persona que se llamaba Abraham que llevó a su hijo para ser sacrificado. Y cuando él estuvo a punto ya de meter el cuchillo en el corazón de su hijo, Dios le dice, detén tu mano porque ahora veo que sí me obedeces, que sí me amas, ¿sí? Y Dios detiene la mano para que un hijo primogénito no muera. Bueno, es impresionante que se da este salmo 2000 años después, y 2000 años después se cumple exactamente en el mismo lugar, en el mismo monte, porque este monte fue el monte que después se conoció como el monte de la calavera, y la profecía decía que un día el Hijo de Dios estaría ahí en la cruz del Calvario y estaría diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Vean, 2000 años antes o 4000 años antes, Dios sí detuvo la mano de una persona para que no muriera un primogénito de Abraham. Pero después, 4000 años después, Dios no detiene la mano sobre su propio Hijo y entierra el cuchillo sobre Jesús. Y el Hijo de Dios, quien la Biblia dice que es eterno, y que había disfrutado la presencia gloriosa de su Padre Celestial, por primera vez se estaba profetizando que él experimentaría el abandono de su propio Padre y estaría clamando en la cruz, papá, sino Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Y después de esto sigue relatando este salmo, los padecimientos físicos de Jesús, hasta el punto que dice que su corazón fue como cera, lo que nos habla que es muy probable que la muerte clínica de Jesús fue porque su corazón explotó por todo el dolor, ¿sí? Y ahí vemos que el cuerpo de Jesús fue totalmente partido. Entonces Jesús dice, este pan es mi cuerpo, que por ustedes es partido, mi cuerpo va a ser partido por ustedes.
el otro punto, la sangre es derramada, dice, esta sangre, este vino es mi sangre, el nuevo pacto que es derramada por ustedes, la sangre es derramada. Ahora, en el Antiguo Testamento, la vida, se decía que la vida estaba en la sangre. En Mateo 20:28 dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, cuando Jesús dice que Él va a derramar su sangre, no tan solo tiene el alcance de su sangre física, sino voy a derramar totalmente mi vida por ustedes, mi vida será derramada por ustedes. Y al principio yo les había dicho que los pactos se ratificaban con sangre, pues cuando Cristo está en la cruz, está ratificando el pacto, el nuevo pacto, para con sus redimidos, y está diciendo, este es el nuevo pacto, y lo firma o lo avala con su propia sangre. Entonces vemos que Jesús realmente lo que quiere es establecer, vemos claramente que quiere establecer la Santa Cena. Y a través de la institución de la Santa Cena, Jesús quiere transmitir algo, porque la Santa Cena sería celebrada por su iglesia, sería celebrada por aquellos que Él ya ha salvado, que Él está redimiendo, y aquellos que Él ha salvado, que ha redimido, Jesús quiere que su iglesia esté constantemente recordando su redención, constantemente recordando que Jesús fue el Cordero sin mancha para con ellos, recordando constantemente que su cuerpo un día fue como el pan totalmente partido en la cruz del Calvario por amor a su iglesia, que su sangre fue derramada, que su vida fue derramada en la cruz del Calvario por amor a su iglesia. Lo que Jesús básicamente está diciendo es, iglesia, recuerda que morí por ti, que no se te olvide que yo morí por ti. Y entonces mencionábamos que la Pascua apuntaba hacia el pasado, hacia el Éxodo, pero también decíamos que la Pascua apunta hacia el futuro y apunta hacia un futuro que Jesús mismo nos lo deja ver. Lucas capítulo 22, 16, si pueden regresar rápido, porque Jesús dice, porque les digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. La Pascua entonces está apuntando a Jesús totalmente, está apuntando a que Jesús, su cuerpo será destrozado en la cruz del Calvario, su sangre será derramada por nosotros, y también está apuntando a que un día estaremos celebrando la Santa Cena en compañía del Padre Celestial, en compañía del Jesús glorificado, de Cristo glorificado y en compañía de la iglesia que Él ha redimido. Entonces Jesús promete a sus discípulos que un día estarás celebrando la Santa Cena allá en esa celebración que se llama las bodas del Cordero, ¿sí? Ahora, alguien podría decir, oh, qué narración tan bonita, un día vamos a estar celebrando la Santa Cena allá en el cielo, y sería de esperar, decir, bueno, pues qué bueno que Jesús está instituyendo esto, porque entonces si la iglesia constantemente está recordando su muerte, está recordando su sangre, entonces es una iglesia que es agradecida, es una iglesia que tiene devoción, es una iglesia que está entregada a Él, pero la verdad de las cosas es que no es del todo así. Vamos a 1 de Corintios capítulo 11, 23, por favor, ahí en el Nuevo Testamento, adelante de Lucas. Vamos al libro de Hechos, Romanos, después viene el libro de Corintios. Corintios capítulo 1, versículo 11, versículo 23. Vemos entonces que tiene una enseñanza muy hermosa, muy grande, estos simbolismos del pan y de la sangre de Jesús, y del vino que es la sangre de Jesús, unos simbolismos muy hermosos, su muerte, su padecimiento en la cruz, que un día estaremos celebrando en las bodas del Cordero de Dios también esta celebración. Pero vamos a ver en 1 de Corintios 11, 23, que a pesar de que es glorioso, a pesar de que es algo muy hermoso, muy grande, muy hermoso para la iglesia, vamos a ver que realmente no se alcanza a percibir. 1 de Corintios 11, 23, ¿listos? Dice el apóstol Pablo, porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, hace una
reflexión de lo que sucedió. De hecho, el apóstol Pablo dice, esto a mí Jesucristo mismo me lo dijo, habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomen y coman, esto es mi cuerpo que por ustedes es partido, hagan esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hagan esto todas las veces que la bebieren en memoria de mí. Así pues, todas las veces que coman este pan y beban esta copa, la muerte del Señor anuncian hasta que yo venga. Jesús le dice a Pablo, hagan esto, y cada vez que ustedes estén tomando los elementos del vino y del pan, ustedes están recordando mi muerte, están recordando que mi cuerpo fue destrozado en la cruz del Calvario, están recordando que mi sangre fue derramada por ustedes, están recordando que un día estaremos en ese éxodo en el cielo, y están recordando que un día yo vengo por ustedes. Y hasta aquí todo es hermoso, pero vean lo que sucede en el versículo 27. De manera que cualquiera que comiera el pan o bebiera esta copa del Señor indignamente. El apóstol se está refiriendo a cristianos, no se está refiriendo a incrédulos. Esto quiere decir que entonces existen cristianos o se da la posibilidad de que haya cristianos que tomen indignamente la copa del Señor, lo cual es la Santa Cena. Ahora, ¿cómo es posible que se pueda tomar de manera indigna la Santa Cena? Si los elementos de la Santa Cena, el pan me está representando o me está recordando el cuerpo mismo de Cristo, y es más, Cristo dijo, esto es mi cuerpo, la sangre me está recordando, el vino me está recordando la sangre de Cristo, su sangre derramada en la cruz del Calvario. ¿Cómo es posible que algunos hermanos dentro de la iglesia estén tomando la Santa Cena de manera indigna? Y dice, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Versículo 28. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. El apóstol Pablo está diciendo, no puede ser esto, no lo hagan. Sería lo peor que cualquier cristiano pueda cometer en su vida. Si toman la Santa Cena, si tienen la celebración de la Santa Cena y están tomando el vino y están comiendo el pan, pero no se han probado a sí mismos, dice, se están metiendo en un serio problema. Versículo 29. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, es decir, si ni siquiera estás entendiendo lo que es la Santa Cena, si ni siquiera estás entendiendo cuándo Jesús instituye la Santa Cena, si ni siquiera estás entendiendo que el Hijo de Dios vino a esta tierra, vino en una vida de obediencia, de sacrificio, fue a la cruz del Calvario, su cuerpo fue destrozado en la cruz del Calvario, su sangre fue derramada para redimirte, para llevarte a la gloria, etc. Si no estás entendiendo todo esto, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, es decir, dice, esto nada más es una celebración religiosa, esto nada más es pan, es vino, no pasa nada, juicio come y bebe para sí. Ahora, este juicio del que está comiendo, dice versículo 30, ¿a qué juicio se refiere? Dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados en ustedes y muchos duermen. Lo que Pablo está diciendo es, si tú tomas la Santa Cena sin discernir el cuerpo de Cristo, Dios va a traer enfermedad sobre tu vida. E incluso Dios va a traer muerte sobre tu vida. Versículo 31, si pues nos examináramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Entonces, aun cuando tenemos la enseñanza clara de Jesús, aun cuando Jesús a manera de un ruego, a manera de un deseo profundo, a manera de un último deseo de alguien que está próximo a morir y está diciendo, coman este pan es mi cuerpo, tomen este vino, es mi sangre. A pesar de todo esto, el apóstol Pablo dice, se tiene el riesgo de que el cristiano, además, aparte de que ha sido salvado, ha sido redimido, tenga una actitud totalmente irreverente, una actitud totalmente soberbia, una actitud de desagradecimiento totalmente a Dios, y que cuando esté celebrando la Santa Cena diga, esto es algo más. Puede suceder eso, dice el apóstol Pablo. Pero por eso el apóstol Pablo dice, examínense.
Ahora vamos a 2 de Corintios capítulo 13 versículo 5. 2 de Corintios capítulo 13 versículo 5. Estábamos en 1 de Corintios. Vamos al siguiente libro, capítulo 13 versículo 5. 2 de Corintios 13, 5. Dice: examínense a ustedes mismos si están en la fe. El apóstol Pablo nuevamente les menciono, va dirigido a la iglesia, no va dirigido a los gentiles, no va dirigido a los de afuera, va dirigido a la iglesia, a los creyentes. Y el apóstol Pablo les dice, examínate a ver si estás en la fe. Ahora, hago unas preguntas. ¿El cuerpo herido del Señor Jesucristo realmente te mueve a rendir constantemente tu vida a Él? ¿La sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario te mueve a rendir constantemente tu vida a Él? Y el apóstol Pablo dice, examínate para ver si realmente estás en la fe. El hecho de que asistas a una iglesia no significa que estás en la fe. El apóstol Pablo dice, examínate. Y peor aún, es más, yo diría, bueno, el cuerpo herido del Señor nos mueve a una vida de devoción a Él. La sangre de Cristo derramada nos mueve a una vida de obediencia a Él. Bueno, peor aún, y tan siquiera recordamos el cuerpo herido del Señor Jesucristo, tan siquiera recordamos la sangre de Cristo derramada, tan siquiera recordamos la segunda venida del Señor. Porque 1 de Juan 3:3 dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Jesús de que Él va a venir un día, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Si no tenemos estas esperanzas en nuestras vidas, no hay pureza en nuestras vidas. ¿Para qué purificarnos? ¿Para qué guardarnos? Si vivimos cada día como si no fuera a venir el Señor, si vivimos cada día como si fuéramos amos y señores de nuestra vida. Ahora, si en tu vida cristiana primero es tu trabajo, primero es tu familia, primero es tu descanso, primero son tus metas, el apóstol Pablo dice, examínate si realmente estás en la fe. Haz un examen en tu vida, examina cuáles son las prioridades en tu vida. Si dices, es que Dios es mi prioridad, bueno, vamos a ver si realmente es tu prioridad. Pero el apóstol Pablo dice, señores, en Corinto está diciendo, examinen por favor sus vidas. Si en tu vida de iglesia nosotros asistimos cuando queremos, asistimos cuando no vaya a llover, cuando no haga sol, que me llegaron visitas, que esto, aquello, si hay cualquier obstáculo que nos prive de ir a la reunión, el apóstol Pablo realmente está diciendo, examínate si realmente estás en la fe, ¿sí? Porque lo que Jesús está enseñando es básicamente Jesús está abriendo su corazón y está diciendo cual persona que va a morir dentro de unas horas diciendo, este es mi último deseo. Y luego la iglesia toma esto y dice, no me importa la Santa Cena, no, es más, no me importa ni el congregarme, no me importa ni el buscar al Señor cada día, no me importa esto, hay cosas más importantes para mi vida, hay situaciones más importantes. Por eso el apóstol Pablo está diciendo, examina tu vida realmente, ¿sí? Y por último, esta narración que es conocida como la última cena y que tenemos aquí en estas narraciones del Evangelio, y ya estamos muy próximos a terminar esta serie, ya después vendrá la crucifixión, la ascensión, etc. Pero esta última cena podemos ver el clamor de Jesucristo, y es un clamor en el que Jesús está diciendo a cada uno de los suyos, a cada uno de los de su iglesia, les está diciendo, no te olvides que un día yo di mi cuerpo por ti, que un día yo di mi sangre por ti. Recuérdalo constantemente. Celebra la Santa Cena y recuerda, al estar celebrando, al celebrar esta institución de la Santa Cena, que tiene algunos elementos externos como es el vino, el pan, y que más adelante nosotros estaremos celebrando. Si alguien se ha preguntado por qué no hemos celebrado la Santa Cena aquí, necesitamos celebrar la Santa Cena, pero necesitamos entender que Cristo
ha venido por nosotros, que Cristo dio su cuerpo por nosotros, dio su sangre, porque si nosotros celebráramos la Santa Cena sin entender estos principios, los estoy conduciendo entonces a un juicio de Dios, como dice Corintios, ¿sí? Necesitamos entonces comprender todo esto y recordar que Jesús está diciendo: recuerda entonces que yo di mi vida por ti, que este cuerpo, y tendremos testimonio de ello, cuando estemos en el cielo, vas a ver las manos horadadas de Jesús, vas a tener el testimonio y Jesús te va a decir: ¿te acuerdas que en la tierra aprendiste que el pan era mi cuerpo? Aquí está el pan, yo soy el pan de vida y mira, mi cuerpo fue roto por ustedes y están las marcas, por la eternidad estarán las marcas en el Señor para que podamos agradecerle por toda la eternidad. Y su sangre que ha sido derramada, y la realidad de que Jesús vendrá por segunda ocasión y que vendrá por nosotros. Entonces, este deseo del Señor Jesús, este deseo tierno de Jesús, esta instrucción que está dando Jesús, nos debería llevar entonces a constantemente estar recordando que Él murió por nosotros, que debemos de vivir por Él y que Él un día vendrá por nosotros, que no sabemos en qué momento vendrá por nosotros, quizás nosotros vamos hacia Él, termina nuestra vida, pero debemos de estar conscientes y por eso Juan dice: el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo. En esta narración de la última cena podemos ver que Jesús realmente está diciendo: esto es mi cuerpo, esta es mi sangre y esto constituye también mis bodas, porque Jesús nos promete que un día, cuando estos ojos se cierren, la próxima vez que estemos celebrando esta Santa Cena y recordando su muerte y su sangre, será en la misma presencia de Él, ante la presencia del Padre, en ese evento donde millones y millones de redimidos estaremos y que se llama las bodas del Cordero. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias en esta mañana, Señor, por tu palabra. Yo te ruego, Señor, que abras nuestros corazones, que abras nuestro entendimiento para poder comprender esto. Señor, esta narración es muy hermosa, es muy llena de emociones tan fuertes. Jesús está a punto de ir a la cruz y está expresando como alguien expresa un último deseo y diciendo: hagan esto, pero hagan esto por mí. Recuerden mi muerte, recuerden mi sangre, recuerden mi cuerpo molido en la cruz del Calvario, recuerden que yo vengo por segunda vez. Pero el apóstol Pablo también nos ilustra y nos dice: nunca tomes la Santa Cena de manera indigna, sin discernir el cuerpo. Llévanos, Señor, a examinarnos a nosotros mismos para ver si realmente estamos en la fe, Señor. Y si hemos decaído, Señor, ayúdanos, fortalece este compromiso, Señor. Ayúdanos a vivir nuestras vidas ante el Cristo que ha dado su vida, que ha derramado su sangre, que vendrá por nosotros, Señor. Quita de nuestras vidas el egoísmo, la falta de fe, la falta de obediencia, tantas cosas. Y ayúdanos, Señor, a vivir para ti cada momento, Señor. A recordar, Señor, esta institución hermosa de la Santa Cena, y que en el momento que la celebremos aquí como iglesia podamos, Señor, recordar que esto es tu sangre, esto es tu cuerpo, y esto apunta también a las bodas del Cordero. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.